Bienvenidos a todos los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias, líderes empresariales que nos están escuchando. Este es su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Y bueno, realmente estamos acá con un episodio más, la tercera parte, y esta sí ya es la última de esta serie que hemos estado viendo, empresas exponenciales. Así que bueno, yo estoy muy contento, espero que estén igual de contentos allá donde nos están escuchando. Vamos a arrancar y realmente creo que es una información que a mí en lo personal me cambió mucho la perspectiva, me ayudó a enfocarme mucho en este aspecto de las ventas y espero que te aporte de la misma manera y, por qué no, hasta de una manera mucho mejor. Estábamos hablando en esta serie de las empresas exponenciales, es decir, empresas que manejan un crecimiento continuo, acelerado y exponencial. Hablábamos acerca de los dos pilares, es lo que yo siempre les he dicho, para mí hay dos pilares que son los fundamentales. Hay más cositas que se van construyendo ya alrededor de esto, pero los dos pilares importantísimos para estructurar una empresa de crecimiento exponencial son, número uno, los equipos de élites, los equipos millonarios, como yo los llamo. eh, para lograr una empresa que facture millones de dólares al año, requieres y necesitas de un equipo que realmente valga millones. Si no, no va a pasar nada, tu empresa no va a ir más allá del equipo que tú tengas. Entonces, ese es el uno de los pilares, los equipos, y el segundo pilar es que eso lo vimos en el anterior episodio, en el episodio 2. Y el tercer y el segundo pilar que lo vamos a ver hoy es este, que es ventas exponenciales. Ventas exponenciales, es decir, tener un sistema de ventas que realmente te genere un crecimiento, el crecimiento que queremos. Eh, Aparte del capítulo del episodio anterior, que fue la segunda parte, y este que vamos a ver, el tema de ventas exponenciales, el primer episodio hablamos de dos puntos importantes que necesitamos reformar o reestructurar en nuestras empresas para meternos en este mover de empresas exponenciales. Entonces, les hablaba que un punto súper importantísimo es el tema de la visión. La visión necesitamos tanto para vender nuestra empresa hacia afuera como hacia adentro. Recuerden que la empresa no solo la vendemos a nuestros clientes, sino que para contar con un equipo que realmente nos permite estructurar una empresa exponencial, una empresa que tiene el crecimiento que anhelamos, necesitamos un equipo casa adentro muy fuerte, y no lo vamos a conseguir si no estamos a la altura del tipo de personas que van a generar este crecimiento. Entonces, la visión la trabajas no solo para vender tu producto hacia afuera, sino también para venderla hacia adentro. Hoy vas a entender cómo la visión se conecta con las ventas. Y lo digo esto porque, aunque no lo crean, hay mucha, pero mucha gente que eh, no lo considera relevante a este tema de la visión. En la universidad nos enseñan que la visión es únicamente lo que vamos a hacer de aquí a 5 años, y en 5 años veremos si es que la alcanzamos o no. Si es que no la alcanzamos, pues bueno, continuaríamos con la misma visión, y si es que sí la alcanzamos, cambiaríamos, y muchas veces se asienta esto mucho al tema monetario, y no es así para nada. Es la razón de ser, tu propósito empresarial, etcétera. Vayan a escuchar el primer episodio. Y el segundo punto era hacer este cambio de mindset, de entender que tú, como dueño de negocio, no tienes que operar tu negocio. Si tú quieres una empresa con un crecimiento exponencial, desde ya te digo, tienes que entender que tú no la tienes que operar. Ah, Andrés, ¿cómo vas a decir eso si solo conmigo adentro pasan las cosas buenas, las cosas se van dando, etcétera? Negado. Si es que tú quieres una empresa de crecimiento exponencial, tú no tienes que operar esta empresa. Tienes que, y por eso un pilar es los equipos, porque tienes que formar la gente que necesitas para que esta empresa se opere de la misma manera que tú lo harías, o incluso hasta mejor, y que aún sin ti siga teniendo un crecimiento. ¿Para qué? Para que tú ocupes realmente el lugar que tienes que ocupar, que es dedicarte a la expansión del negocio, dedicarte a la formación y la creación de equipos élites, y obviamente a crear muchas más empresas y muchos más negocios, porque lo que realmente te va a dar el dinero no es un negocio, no es una empresa. Son pocos los casos, sino va a ser una gama de empresas, de negocios que te estén eh, generando ingresos continuos. Ok, entonces vamos a iniciar con este segundo pilar, ventas exponenciales. Es un punto interesante, y yo les cuento mi experiencia personal. Eh, Arranqué mi empresa, la primera empresa, Jump to Grow, y no me gustaba vender. No me gustaba vender.
trataba de hacer cualquier cosa y excusarme, encontrar la excusa mínima para no salir a la calle y vender. Y bueno, porque por ahí muchas veces nos enseñan que la única venta que se puede hacer es esa de salir y buscar clientes, de ir dejando carpetas de uno en uno y listo. Entonces, esa manera que a mí me habían enseñado no me gustaba, me costaba muchísimo, por ahí lo hice, pero realmente me costaba. Entonces, luego poquito a poco fui entendiendo que no es la única manera de vender, no es la única manera de prospectar y pues obviamente me fui entrando en otras maneras de vender. Entonces, quiero entrar por ahí, por el tema de entender cuáles son las varias vías en las que tú puedes vender. Hay muchos expertos que dicen que uno por lo menos tiene que tener 10 vías de prospección, no únicamente una o dos, sino, es decir, llevémosle no a los 10, sino dejémosle en que tienen que ser varias fuentes de prospección, de generación de leads y obviamente que eso es lo que te lleva a ti a poder cerrar ventas. Realmente sí estoy de acuerdo. Debemos tener varios caminos donde nosotros estemos constantemente prospectando y ese es un punto más. Quiero hacer un paréntesis acá. A ver, porque mucha gente se desgasta vendiendo porque no entiende cómo. Hay un paso súper importante antes de la venta y que incluso para mi punto de vista marca realmente qué es lo que sucederán con tus ventas, si es que vas a cerrar o no vas a cerrar ventas. Para mí el trabajo más importante está en el trabajo de la prospección. Entonces, esta partecita de acá, esta parte preventa, llamémoslo así, no lo entienden muchos. Entonces, vemos a muchos vendedores o muchos emprendedores que se van directo a hacer visitas, se van directo a hacer un montón de cosas y obviamente le cierran la puerta en la cara. Me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no nos reciben de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos yendo a la gente que no tenemos que ir. Y el objetivo es que si es que vamos ya a invertir fuerzas, tiempo, recursos, etcétera, lo hagamos con las personas que tienen una mayor probabilidad de convertirse en nuestros clientes y no pues estemos ahí lanzando flechas esperando a ver si es que algún rato le llegamos a dar a uno. Entonces, es importantísimo que entendamos que antes de vender tenemos que prospectar. Si nuestra prospección realmente es buena, entonces créeme que tus porcentajes o tu tasa de conversión en clientes va a ser alta. Entonces, para entender eso, quiero que entiendas estas varias maneras en las que tú tienes que estar prospectando constantemente. Ahora, el principio de una empresa exponencial y de las ventas exponenciales es de las ventas masivas. Ojo acá, porque muchas veces le enfocamos mucho trabajo, y te digo porque a mí también, yo lo hice, yo pasé por esto, a métodos de prospección o métodos de venta donde realmente no tenemos un alcance deseado. Conversaba esta semana con una persona, incluso grabábamos un videito acerca de esto, realmente, y nos poníamos a analizar el caso de los vendedores de caramelos en los buses, donde tú me estés escuchando, no sé si también en tu país sucede, pero acá en el mío sucede muchísimo, que si es que tú vas en un bus, en un colectivo, vas a poder ver a una persona subiéndose a él a vender o ofrecer un caramelo, un chupete, una bebida, en fin, algún producto para poder subsistir. Entonces, conversábamos y decíamos, estas personas realmente entienden un principio que hasta ahora muchos emprendedores y muchos empresarios no lo entienden, y es el principio de que si es que quieres tener buenos resultados, tienes que aprender a tener alcances masivos. Entonces, aquí viene un punto, y creo que este es el primer filtro en cuanto a los métodos o modelos de prospección que nosotros debemos aplicar para encaminarnos eh, a una estructurar una empresa de crecimiento exponencial, una empresa exponencial, ¿ok? ¿Y por qué lo digo esto? Yo te voy a enumerar algunos métodos de prospección, pero no todos son métodos para que te van a ayudar a vender masivamente. Si bien tú tienes que tener varios métodos de prospección, también tienes que aprender hacia cuáles tú vas a enfocar tus recursos, tu tiempo, tu energía, porque pues obviamente si es que por ahí le estás metiendo más ganas, más recursos y más energía a un método de prospección que no te da un alcance masivo, pues obviamente vamos a estar perdiendo, porque por ahí vas a poder alcanzar un cliente, dos clientes, tres clientes, cuando pudieses estar
ganando clientes de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100, etcétera. Se puede, se puede. Entonces ponía el ejemplo de estas personas que se suben a los buses a vender caramelos, chicles, chupetes, etcétera. Y lo hacen en los caramelos, ¿por qué? Y esto es muy interesante, porque hay la gente, al menos acá en mi país también pasa, hay la gente que lo hace en los semáforos y se van de auto en auto, de auto en auto. Y yo les veo y realmente, pues obviamente no siempre tienen los resultados o tienen éxito, llamémoslo así, no siempre todos le compran. Entonces van de auto en auto, uno a uno, pero también hay la gente que se sube al bus. Entonces ellos esperan que venga el bus, se suben, por lo general un bus tiene mínimo 20 personas adentro y ellos se suben con un mismo mensaje o con un solo mensaje eh, lanzan un mensaje hacia varias personas. Con un mismo mensaje llegan a varias personas y luego van puesto por puesto convirtiendo sus prospectos en ventas. Entonces, la tasa de conversión o las ventas que ellos logran son mucho más. ¿Por qué? No porque su producto no sea apetecible, no porque por ahí no sepan vender, sino porque simplemente tienen un mayor alcance que el resto de personas. En un semáforo, el que te vende ahí en la esquina alcanzará, qué sé yo, a unos 5 a 10 carros si es que nadie le compra, porque si alguien le queda comprando, se queda en un cliente y se pierde de alcanzar a más. Entonces, es interesante porque el que se sube al bus alcanza, tiene 20 personas a quienes les hace llegar un mismo mensaje, luego pasa por ahí y pues en el peor de los casos le compra uno, y si no, va dos, va tres, va cuatro, si no le compró nadie, pues bueno, pero en el siguiente, pues viene más gente y generan muchas más ventas, da mejores resultados. ¿Por qué? Porque te da un alcance masivo, tienes a varias personas ahí y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, este es el principio. Quiero que entiendas esto y lo pongo como ejemplo porque es el principio de las ventas exponenciales. Toda venta exponencial tiene que ver con venta masiva y obviamente eso tiene que ver con un alcance masivo. Entonces, aquí y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que dejar a un lado ese tipo de prospección y venta del uno al uno. Realmente hay momentos de las empresas en donde funcionan. Yo también lo he hecho y habrá momentos en donde te va a tocar a ti atender uno a uno, pero tenemos que apuntar y apuntalarle hacia esos métodos de prospección y venta que nos permiten hacerlo masivamente. Así que entremos un poquito en materia. Tenemos 6 métodos de prospección que yo te quiero topar en este día y que quiero que tú los vayas entendiendo cuándo podemos ir usando cada uno de ellos y pues cuáles son los que más te van a servir para meterte en este mover de ventas exponenciales. ¿Ok? Ahora, hay que entender que hay maneras, y aquí yo sí lo voy a diferenciar. Existen métodos de prospección artesanal y existen métodos de prospección exponencial, que es hacia donde nos vamos a meter. Ojo acá, y los vamos a ir diferenciando. Obviamente, esto también se lo va o lo va definiendo dos cosas. Número uno, el tema de la dependencia de ti, ¿sí? Y número dos, el tema del alcance que puede llegar a tener, ¿ok? Entonces, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el primer método de prospección que tenemos acá y que, pues bueno, forma parte de esos métodos de prospección artesanal es el método relacional. Este método relacional tiene sus pros, sus contras, obviamente. Yo creo que es uno de los métodos que nos sirven mucho para cuando estamos iniciando y arrancando empresas. La segunda empresa que yo arranqué 100% con un método de prospección relacional, es lo que me permitió montarla. Entonces, es un método bastante efectivo, pero no es un método en el que tenemos que meternos a lleno y a un montón. Es un método que por ahí tal vez lo trabajan mucho la gente de cómo es de por ahí, networking, no lo sé, ¿ok? Se me viene a la mente esto de acá. Ahora, hay que entender algo bastante acá y es algo que es un ejercicio que nosotros tenemos que venirlo haciendo bastante y continuamente. Entonces, aquí es el tema de que yo sí creo que las relaciones generan poder y no hay mejor manera que arrancar un negocio que partiendo de las relaciones que tú tienes. No hay mejor manera, yo lo hice, lo empecé al menos en la parte de los servicios, cuando alguien ofrece servicios profesionales,
No tienes idea, porque yo algo que me he podido dar cuenta que en el mundo de los servicios es muy importante validar el conocimiento y obviamente eso te genera confianza a la gente para adquirir un servicio tuyo. ¿Y quién mejor para tener confianza en ti que la gente que ya te conoce? Entonces, obviamente es aprender a monetizar tus relaciones. Eso es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Yo constantemente trabajo con emprendedores y obviamente les apunto hacia este método relacional cuando ellos están empezando. ¿Por qué? Y yo les afirmo y les digo, o sea, no tengan miedo de monetizar sus relaciones, pues porque eh, para algo tienen que servir las relaciones también. Ahora, algo que tenemos que ser conscientes y que yo sí les digo es que tampoco pensemos y caigamos en el error de que porque son nuestros amigos, porque son nuestros familiares, pues obviamente van a como es a tener que comprarnos o que tienen la obligación, no para nada. Y tenemos que aprender a manejar este tema de acá, porque mucha gente que va donde el amigo le ofrece, no le compra y se resiente, y no es así. Pero es un tema de aprender a monetizar tus relaciones. Inclusive acá, el ejercicio que yo les hago, porque tampoco es que vamos a ir a todos los amigos y punto, el ejercicio que yo les hago es hacer una lista de todas las relaciones que ellos tienen, la gente que conocen, amigos muy cercanos, no tan cercanos, un poquito más lejanos, para la gente que conoces, que ya te has relacionado con ellos, y definimos ciertos parámetros que nos ayudan a ir filtrando esa lista para los que realmente pueden convertirse en futuros clientes. Y luego, pues generamos una llamada a cada uno de ellos. Esto es importante y por eso es que tiene sus pros y sus contras, porque este va a depender mucho de ti. Sin embargo, en el principio, como te digo, yo recomiendo mucho esto. Va a depender mucho de ti porque vas a tener que estar llamando, vas a tener que dedicarte el tiempo y por ahí, ustedes saben, habrán amistades con las que no puedas hacer una llamada de 5 minutos nada más, sino que tal vez por ahí la llamada será de 10, 20 minutos porque vas a tener que conversar. No vas a tener que hacer una llamada simplemente de venta y punto. Tienes que trabajar la relación. Entonces es importante hacerla, pero para mí es un punto que inicia. Un emprendimiento que yo lo tuve cuando era muy joven, un tema de zapatos, yo viví esta parte de aquí. Empecé con zapatos y lo primero que uno hace es vender a la gente que tiene alrededor, la que uno quiere, y me generó una buena ganancia, al menos en temas de vestimenta, creo que la gente compra bastante, entonces se generó buen ingreso, pero yo hubo un momento en el que ya le había vendido a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a toda mi familia, y tenía que irme un poquito más allá. Y obviamente, como era un emprendimiento de guagua, de joven, que lo que quería era por ahí generar mis ingresos para irme a comer o salir con mis amigos, no era algo en serio dentro del mundo empresarial. Entonces, como ya se me acabó mis relaciones, moneticé bien, eso sí, gracias a Dios, y tenía que dar ese paso a empezar a ver ese círculo de influencia más abierto, es decir, a la gente que ya no conocía. Entonces, pues obviamente me estanqué y decidí más bien cerrar el negocio, no continué porque era meterme en más líos y en ese momento no lo quería. Entonces, tenemos que entender, y lo traigo a colación porque eso va a pasar con tu método relacional. Va a llegar un momento en el que ya vendiste a todas las personas conocidas y obviamente habrán los que te quieran volver a comprar, habrán los que no, y dependerá de la rotación de tu producto, cuán a menudo o cuán continuo será, pero vas a tener, si es que quieres maximizar, tener que abrirte a otros mercados. Entonces, eso es importante, entender cuándo nos sirve. Como les decía, en esta segunda empresa que formé, me sirvió muchísimo. Es más, conseguí por ahí mis primeros clientes y eso fue mi primer capital para mi equipo de trabajo, para ciertas inversiones que tenía que hacer. Entonces, monetizar las relaciones funciona y siempre tenemos que aprender. Ahora, siempre es ir llevando nuestras relaciones a un nivel mucho mayor. En el tema relacional, tú tienes que entender, cada vez que tú vas avanzando en los negocios, tú tienes que ir buscando involucrarte con relaciones que vayan de la mano con el crecimiento de tu negocio, es decir, con empresarios. ¿Por qué? Porque ahí van a nacer las alianzas, ahí van a nacer el tema de como es de alianzas estratégicas con proveedores, de alianzas estratégicas para potenciar servicios, de sociedades, etcétera. Entonces, las relacionales tienen su otra etapa, pero no las vamos a meter allá porque estamos hablando netamente de ventas, pero es un punto que tú como dueño de negocio, entendiendo tu rol de expansión, vas a tener que buscar generar relaciones para poder llevar a tu empresa a un nuevo nivel también. Ya no como venta a cliente, ya no viéndolo como un cliente, sino viéndole como un socio estratégico, como una alianza estratégica, como un socio, etcétera, ¿ok? No nos metemos para allá. Segundo método de prospección.
El tema, entonces, antes de eso, cerrando, el relacional sigue siendo un método artesanal y obviamente es un método uno a uno, porque te va a tocar estar a ti ahí con cada uno de tus amigos. A menos que invites a todos tus amigos a tu casa y ahí les presentes tu producto y a todos les hagas así, se vuelve un poquito distinto, pero no creo que vayas a lograr eso, porque si haces una reunión de amigos, no es para vender. Entonces, tiene sus limitaciones, funciona en un momento, pero esto es uno que se estanca rápido y pues obviamente sigue siendo artesanal, depende de ti, es manual, depende de tu tiempo y pues obviamente mientras estés reuniéndote con ellos no vas a poder seguir haciendo las otras cosas del negocio. El segundo método de prospección viene a ser el tema de referidos. Esto es muy importante. Esto es algo que nosotros lo tenemos que mantener constantemente, ¿ok? Es un método artesanal. Sin embargo, creo yo que sí se lo puede un poquito ya meter dentro de la parte también exponencial y también con el tema de hacerlo un poquito, no tan exponencial, pero hacerlo un poquito más masivo. En sí, los referidos yo le pongo, lo resumo en estas palabras, que es el de es el arte de convertir a tus clientes en tus vendedores. Es así de simple. Inclusive existe, ¿no? El marketing de referidos, que es el que ya se especializa netamente en esta parte. Sin embargo, aquí el objetivo es que una vez que tú consigues tus clientes, pues tú puedas tener una propuesta de recompensas hacia tus clientes para que ellos te puedan traer más vendedores. Entonces, este a mí me parece un método un poquito también conveniente, que sí debemos invertirle tiempo para generarlo. Y yo creo que sí lo podemos sacar del ámbito artesanal y podemos inclusive automatizarlo un poquito. ¿Por qué? Es únicamente de hacer llegar a nuestros clientes el mensaje correcto para que ellos nos sigan trayendo. Es decir, acá simplemente les damos a ellos el incentivo y ellos son los que nos empiezan a traer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y obviamente trabajamos la recompra también acá. Obviamente a la persona que ya es nuestro cliente, ejemplo, este show, le decimos que en el siguiente producto o servicio tendrá el 50% de descuento si es que nos trae dos clientes más. Entonces, esa persona que quiere y que está, tú sabes que ya anhela este producto o servicio, porque ya te compró uno X, va a buscar traer esos dos para ahorrarse y poder adquirir. Entonces, esto también es un tema de aprender a jugar con con las necesidades de los clientes, es de entender y hacer un estudio para manejarlo y hacer llegar el mensaje correcto hacia allá. Esto es algo que tenemos que manejarlo en todo tiempo, independientemente del método de prospección que estemos usando, porque vamos a ir generando, pues obviamente, como es perdón, vamos a ir generando, pues, clientes y a los clientes vamos a ir generándoles como es, esa propuesta. Ahora, ojo acá, estamos hablando de que estamos metiendo acciones estratégicas para potenciar este método de los referidos. Es decir, de artesanal sí podemos irlo y llevarlo a un poco más exponencial. Sin embargo, también se te puede quedar en un método 100% artesanal. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estás esperando, si es que tú no potencias esto con una propuesta hacia tu cliente para convertirlo en tu vendedor, entonces simplemente estás esperando a que si es que le gustó, él te recomiende con alguien más y eso venga. Entonces es un efecto rebote, pero mucho más lento. Lo vuelves un método un poco masivo cuando potencias esto con propuestas hacia tus clientes para que se conviertan en vendedores y pues te vengan trayendo la gente. Nuestro tercer método para verlo es el método de balas. Este es un método realmente, dependiendo del negocio, muchos dicen que sirven. A mí no me convence mucho y te soy sincero, no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un mensaje específico hacia una persona específica. Esta estrategia es muy usada en el tema de LinkedIn, aunque ustedes no lo crean. LinkedIn, a pesar de ser una plataforma digital, muchas personas le apuestan a las balas, a los mensajes específicos y obviamente hace que esto se vuelva algo de uno a uno, ¿sí? Y algo que todavía viene a ser artesanal. ¿Por qué? Porque tú estás empleando tu tiempo, estás empleando recursos en hacerlo hacia una persona. Te metes a LinkedIn, escribes un mensaje y lo llegas. Muchas personas dicen que sirven. Realmente yo ni siquiera he buscado meterme. Creo que es un tema que demanda muchísimo tiempo, pero ustedes lo pueden hacer. Mensajes de correo electrónico específicos hacia una persona. Entonces, más o menos aquí, ¿qué es lo que hace la gente cuando prospecta a través de balas? Es hacer listados de personas claves dentro de organizaciones. Esto generalmente se usa en el tema de los servicios
Eh, y es por eso que ahí yo me choco, porque como es en el tema de los servicios, mucho dices que así toca vender, pero hay mejores maneras y ya lo vamos a ver más adelante. Yo vendo servicios y el punto es entender cómo puedes hacerlo y cómo puedes llegar a más gente. Entonces, mucha gente se lo va acá y dice, balas no si sirve, entonces se buscan el contacto, el correo electrónico del gerente general o del gerente comercial o de la persona estratégica en una empresa para llevarle un mensaje. Entonces, consiguen ese número, le llaman, consiguen la cita, la reunión, entonces se van. Entonces, aquí también es un tema porque cuando tú hablas con la gente ya, las gerencias altas de una empresa, pues obviamente son mucho más ocupados y es difícil que tengan una reunión, pero bueno, lo usan. De mi punto de vista, no es, creo que el más efectivo. Yo no le apostaría a esto, pero esto tiene que ver con el tema de las balas. En los servicios, como les digo, hay gente que lo usa, dice que tiene efectividad, también requiere de las estrategias. Por ahí leía que existe una estrategia de un llavero en donde tú vas y le dejas en la oficina en un llavero y lo dices, es para, no sé, Pepe Pérez, el gerente general, para el señor Pepe Pérez, ta, ta, ta. Y al día siguiente, pues esto lo tienes que hacer dentro de las primeras 24 horas, le llamas y pues obviamente le dices, por favor, con Pepe Pérez. Entonces te van a preguntar de quién es y tú le dices, soy Andrés, la persona de las llaves. Entonces, por la curiosidad, van a ir y te van a pasar y vas a poder conversar con la persona y vas a tener su atención. Obviamente ahí vas a tener que aprovecharla, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es un tema muy demandante, yo no lo emplearía, pero acá tienes este método de prospección. El cuarto método de prospección es el método de prospección por eventos y asociaciones. Este ya es un método que me gusta más a mí bastante. Es un método que nosotros lo empleamos mucho con la primera empresa. Nos faltó meter ahí algunas correcciones para hacerlo de mejor manera, pero esto es lo que nosotros ya empezamos a hacer. Ya me gusta muchísimo porque aparte me gusta mucho hacer eventos. Entonces, es un tema parecido al ejemplo que hablábamos acerca del bus. Es un punto de reunir varias personas con un mismo interés, con unas mismas necesidades, en un mismo lugar, para lanzarles un mismo mensaje, nutrirles un poquito y también venderlos. Entonces, aquí es el tema de hacer eventos en donde tú puedas aportar a un público específico, saciar parcialmente su necesidad y a la vez despertar necesidad por un producto o servicio mucho más completo. Entonces, aquí ya es un tema, ya nos metemos un tema de masivos, de prospección masiva, de prospección un poquito más exponencial, llamémoslo masiva porque hay otros que son más. Aquí ya dejamos del uno a uno, la prospección uno a uno. Eh, no en sí dejamos la prospección manual. Los eventos siguen siendo manuales. ¿Por qué? Porque siguen dependiendo de tu tiempo, siguen dependiendo de tus recursos, siguen dependiendo de tu persona. Entonces, obviamente, si tú te vas a un evento, vas a estar ahí con 100 personas, pero no es que puedes estar en varios eventos a la vez, sino que obviamente estás un poquito limitado. Los eventos cambian y se vuelven un poquito más exponenciales cuando por ahí, hoy por hoy, ya nacieron los eventos digitales. Entonces ya no solo reúnes 100 personas, puedes reunir 500, puedes reunir 1000 personas, dependiendo qué tan bueno sea el evento que tú vas haciendo. Obviamente, cuando quieres reunir más personas, vas a depender de muchísimo más valor que tú le inyectes a ese evento y también obviamente vas a necesitar de mucho más posicionamiento. Entonces, ahí entra un punto de empezar a medir. Si es que tú ya tienes mucho recorrido en el mercado, si es que tú ya tienes mucha trayectoria, mucho reconocimiento, entonces tú puedes mandarte un evento y apostarle al tema de que vengan 500 personas, 1000 personas, lo haces mucho más masivo. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienes el reconocimiento y ya tienes un posicionamiento de una marca. Si estamos hablando de un emprendedor, de una empresa mediana, pues obviamente le va a ser difícil apuntarle a un evento de 1000 personas o convertir este método en algo exponencial, porque pues obviamente ya le va a tocar invertirle mucho al evento para que llegue a tener 1000 personas. En cambio, si tú usas ya tu posicionamiento, si tú usas ya tu reconocimiento y das un evento al alcance de eso, pues obviamente vas a empezar con 10 personas, luego con 20, luego con 30, luego con 40, 50, 100 y vas a ir creciendo. Pero el punto es que tú ya dejes de hacerlo uno por uno y empieces a unir varias personas en un mismo lugar para darles un mismo mensaje y para poder venderles al mismo tiempo. Recuerda el ejemplo de la persona que vendía caramelos y bebidas en los buses. Es así, ellos entienden y yo reflexionaba en esto la anterior semana porque realmente me daba cuenta
de que nosotros, o sea, los emprendedores, los empresarios, un poquito ya con conocimientos más formales, llamémoslo así, no entendemos este principio que ellos lo entendieron hace mucho más, hace mucho tiempo. Es aprender una venta masiva, una prospección masiva, es la que dos cosas claves, o sea, potenciar alcance y optimizar recursos. Eso es cuando se vuelve una prospección masiva. Potencias alcance y optimizas recursos. Entonces, si allá es hacia donde tenemos que apuntarle. Entonces, los eventos nos ayudan a meternos ya. Como te decía, en eventos también es algo que todavía se puede considerar como algo masivo, pero puedes convertirlo en algo exponencial. Va a depender mucho del posicionamiento que ya hayas trabajado. ¿Qué es otro punto acá? Y yo quiero hacer un paréntesis antes de seguir, y es que también antes de lanzarte a vender, posiciónate un poquito. Esto es importante, porque es muy difícil vender o prospectar sin que nadie te conozca. Entonces es importante que antes de meterte a prospectar y vender, tú aprendas a posicionarte un poquito. A la gente no le gusta, al emprendedor no le gusta. ¿Por qué voy a dar una charla gratis si tengo que cobrar? ¿Por qué voy a dar muestras gratis de mi producto si a mí me cuesta hacerlo? Ya sabemos que te cuesta, pero no es que lo estás haciendo gratis, estás entregando un valor a cambio de otro valor. ¿Cuál es el valor? Que es el reconocimiento. Y tenemos que aprender a hacerlo. Yo en el tiempos de la pandemia, yo moví bastante un término que yo lo digo porque no, no me gusta el tema de dar cosas gratis. A veces no les gusta a los emprendedores y empresarios escuchar esa palabra, pero empecé a usar un término, ventas, precio cero. Ventas, precio cero. Estoy vendiendo, al fin y al cabo también tienes que vender, porque hasta para que no te paguen tienen que querer tu servicio. A veces ni gratis te aceptan, entonces también es un vender. Ventas, precio cero. ¿Por qué? Porque en el momento tal vez no te generan un rédito económico, pero a largo plazo, créeme que eso te va a traer ingresos y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Antes de empezar a prospectar y vender, tenemos que aprender a posicionarnos. Cierro paréntesis aquí, sigo con los de eventos. Esto me estoy emocionando un poquito, así que vamos a seguir con esto. Espero que desde casa, desde el auto, desde tu momento de ejercicio que me estés escuchando, realmente estés disfrutando esto como yo. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirme, en seguirme en mi página Andrés Nivelo C en Instagram y en Facebook. Si lo lees unido es Andrés Niveloc. Anda, sígueme, déjame comentarios, mensajes para poder ir resolviendo. Tráeme el caso de tu empresa y te aportamos sin ningún costo ni nada. Mi objetivo es apoyar a las empresas para que realmente se metan en un mover de crecimiento exponencial. Yo también tengo mis empresas que me generan ingresos y también las meto en ese mover. Estamos ya ahí, así que esto es algo muy lindo que te genera una emoción muy grande. Entonces seguimos con el tema de los eventos. Te lo decía, unir a varias personas, darlos ahí, haz eventos, lánzate a hacerlo. Para esto sí vas a necesitar algo que yo te lo sugiero y que te lo recomiendo. Y es que vas a necesitar aprender a posicionarte ya, empezar a posicionarte como un experto en el mercado, en el área que tú estés desarrollando. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír a los expertos, la gente quiere oír a la gente que sabe, que saben, valga la redundancia. Entonces, es importante que tú lo empieces a hacer. Y acá yo creo que ya entra en juego el tema de meternos a manejar medios digitales y redes sociales. Si bien tu evento por ahí sigue siendo presencial, sigue siendo artesanal, nuevamente, como te digo, anda llevándolo poco a poco al nivel del posicionamiento que tu empresa tiene. Porque también me ha pasado. Yo he intentado hacer eventos de 100 personas cuando el alcance por ahí que tengo es de 15 y tengo que aprender a hacerlo. Y obviamente me ha demandado inversión hacer eventos de 100 personas y que terminen yendo solo 50. Entonces, ¿qué lo pude haber hecho distinto? A armar un evento para únicamente, no sé, 25 personas y que se me llene, o para 30 personas y que se me llene. Entonces, hay que ir manejando estos dos lados y pues aquí te doy ciertos tips para que tú te metas en este método de prospección. Llévalo poco a poco y de la mano del posicionamiento que tú vas teniendo en el mercado. Es bueno tener las ganas, es bueno tener el sueño, la visión de que sí voy a hacer un evento, se van a llenar 500 personas, pero también hay que aprender a ser realistas. Y esto lo decían en la primera parte de esta serie, de que los emprendedores tenemos que aprender a ponernos metas reales. Eso no quiere decir que estés dudando de tu potencial, es más, eso quiere decir que estás potenciando tus dones y tus habilidades, tus talentos. ¿Por qué? Porque si te metes en algo que después no lo logras, y me ha pasado,
Inclusive te afecta muchísimo al estado de ánimo, a la moral, o sea, lo sientes como un fracaso y te metes en fracasos innecesarios. Entonces, es importante manejarlo de esa manera, ¿ok? Entonces, llévalo poco a poco, si es que ya tienes un posicionamiento más grande, en cambio, lánzate y hazlo mucho más masivamente. Pero para esto sí vas a tener que empezar a validar tus conocimientos, a generar atracción hacia lo que tú sabes del tema, del área, de la materia, y acá ya nos metemos los medios digitales. Si bien no hacemos este tipo de prospección digitalmente, pues bueno, sí podemos empezar a conseguir gente de lo digital, también lo puedes hacer yendo te decía, también es un tema de asociaciones, entonces puedes ir, invitar a las asociaciones de ganaderos, a las asociaciones de comerciantes, etcétera. Hay algunas asociaciones siempre que existen. Entonces, tú vas y reúnes a la gente, también lo puedes hacer por medios digitales, pero aquí ya entra, ¿por qué? Porque tú ya necesitas posicionarte como un referente y obviamente para eso te sirve empezar a generar contenido en las redes sociales. Obviamente no es una estrategia tan grande, tan intensa como la que después vamos a cómo es a verla, pero ya te vas metiendo en esta parte. Entonces, este método de prospección ya es un poquito más masivo, lo puedes convertir en exponencial también si lo digitalizas al 100%. Si no, puedes seguir siendo artesanal, pero ya es muy bueno. Y entonces yo te sugiero, si es que tú estás empezando a meterte en este proceso de empresa exponencial, apuéstale a esto, empieza a meterte para que ya empieces a ver los resultados de una manera mucho más grande. Vamos con el siguiente, para que no se nos haga eterno este podcast. El siguiente método de prospección, y aquí ya nos metemos a las prospecciones exponenciales, dejan de ser artesanales y pues obviamente empiezan a generarnos un alcance mucho mayor. Y acá es un alcance que ya pasamos del uno al uno, del uno a varios o el one to many que veníamos con los eventos y nos empezamos a meter a una prospección exponencial del one to million. Entonces, acá, ojo acá, porque acá es donde tenemos que entrar a hacer las cosas bien. Acá ya es donde nos metemos una prospección, yo la diría casi 100% digital. Por ahí no la digo que es 100% digital porque muchas veces sirve también dejar un espacio para el contacto humano. Dependiendo, tú lo vas a ir midiendo y poco a poco vas a ir haciendo esa transición. Es muy difícil que de la noche a la mañana transiciones y te vuelvas 100% digital porque tú tienes que ir transicionando con tu cliente. Y si es que tu cliente te le haces difícil para llegar a ti, mejor te cambia y busca otro. Entonces, tenemos que ir haciendo el cambio progresivamente, pero es importante que apuntemos para allá. Y aquí ya nos metemos en las estrategias, en la prospección número 5, que es una prospección exponencial y es la prospección por contenidos. Y aquí es donde se vuelve linda la cosa, porque a esto de acá, y te lo advierto, no vas a poder entrar si no has dejado de operar tu negocio. ¿Por qué? Porque el líder empresarial que sigue operando su negocio no tiene tiempo para generar contenido. Y meterte en un juego de prospección en base de contenidos es dedicarle tiempo a generar contenido para tu tribu, para tus prospectos, para tus posibles clientes. Contenido que realmente sea de valor, porque me he topado, con mi segunda empresa trabajamos precisamente estas estrategias y me he topado con dueños de negocio que me han dicho, me ha tocado ir manejándolo, ¿no? Y es un tema chévere también, porque te permite aportar de una manera distinta. Me he topado con gente que me dice, no, yo no tengo tiempo para estar haciendo contenidos, yo para eso les pago. Y sí, y nosotros para eso nos pagan y podemos seguir generando contenido. Y lo hemos hecho. Y aún así hemos llevado cuentas a un crecimiento bastante grande. ¿Cuál es el problema? Que llega un punto en donde las cosas ya dejan de crecer. ¿Por qué? Porque un contenido realmente se vuelve relevante y poderoso cuando, número uno, sacia una necesidad específica de tu tribu y número dos, cuando es único. Que es un contenido que lo van a encontrar en YouTube, en otra cuenta, en una página, en un blog, en Google buscando, pues obviamente, y lo encuentran con otro nombre, ya no con el nombre de tu marca, pues obviamente van a preferir y van a ir a buscar otras personas, porque van a decir, no es tan pro como yo lo pensaba. Entonces hay que tener cuidado y es una estrategia que sí requiere que nosotros le metamos un poquito de tiempo. Entonces tú me dirás, pero también demanda de tu tiempo porque es exponencial por el alcance que tiene. El tiempo que tú le metes al resto de cómo es
de prospecciones que hemos visto, pues es un tiempo que le metes para alcanzar a una persona. En cambio, aquí es un tiempo que lo dedicas para alcanzar a millones. ¿Por qué? Porque si sabes manejar medios digitales, entonces sabes y entiendes que un videíto que tú te hagas puede estar llegando a cientos de miles de personas. Con un video que nos demoramos en grabar con la persona, pongámosle una hora, estamos hablando de cápsulas, no estamos hablando de videos de producciones comerciales, estamos hablando de cápsulas de contenido. Con un video yo puedo llegar tranquilamente a 300,000 personas en una semana. Entonces, ustedes dirán, y los números van hablando. Con un video bien hecho, en una semana puedes llegar a 1 millón de personas, con un tema manejando viralidades. Acá nosotros siempre sugerimos 3 tipos de contenido: contenido viral, contenido de valor y el de venta, pero los que te van a generar el crecimiento son valor y viralidad. El de venta, pues obviamente sea en cierta parte del embudo. Inclusive yo esos ni los publico en redes sociales, es decir, no los dejo publicados, los transitamos como como publicaciones ocultas, que ya tocaremos como es un episodio de podcast de estrategia digital 100%, ¿ok? Pero acá nos vamos metiendo en esta parte de acá. Entonces, entonces ya nos manejamos una etapa de contenidos en donde ahora entendemos el alcance. Ahora, para generar contenido, te decía, necesitas tener muy bien identificado tu buyer persona, tu tribu. Tienes que aprender a saciar necesidades parcialmente de tu tribu. Tienes que aprender a, como es obviamente, meterte en un tema de generar contenido único y relevante. Tienes que meterte. La gente quiere estrategias de contenido y, como te comentaba, quieren que otra persona les esté desarrollando. Vaya y googlee, vaya y busque y luego cree y genere artes o videitos, y no es así. Entonces, es lo que es un poquito, ya van por niveles. ¿Te acuerdas que en el anterior de los eventos yo te decía, ya tienes que ir empezando a posicionarte como un líder en la materia, como un experto? Acá en contenidos tienes que volverte 100% un líder de opinión. Tienes que soltarle el miedo, agarrar la camarita, agarrar tu celular y empezar a lanzarte a hacer videitos, empezar a lanzarte a generar contenido, empezar a lanzarte, como dicen por ahí, a hacerte influencer. No le demos ese nombre, ¿no? Pero empezar a, a generar contenido por las plataformas digitales. Y esa es la manera en donde vas a hacer. Hoy por hoy el contenido es el rey. El contenido es el rey, acompañado de la producción audiovisual. El contenido en audiovisual es el rey. Entonces, y es así como la gente va, porque la gente quiere sentirse saciada, quiere sentirse nutrida antes de ir y comprarte. Y aquí el punto y la clave es, da tanto que la gente se sienta tan agradecida contigo que venga y lo haga por agradecimiento y se quede pegado a ti. Esa es la ventaja de una estrategia de contenidos. Y aquí es aprender a darnos un punto. Y aquí entra otro tema de una clave muy importante que te la quiero dejar acá, que es el tema de, pues obviamente, el aprender a dar antes de recibir. Es decir, que son tiempos, ya no son tiempos, ya no te metes en una estrategia de ganar, ganar. Ya no es una negociación de ganar, ganar. Es una negociación de perder para luego ganar. ¿Por qué? Porque en contenido tenemos que dar sin importar y sin pensar, no, es que si es que le doy eso ya va a poder hacer esto y no me va a contratar. No, no, no. Es más, si es que tú le das eso, sí, va a aprender a hacer eso, va a saberlo hacer, pero va a querer que tú le hagas porque tú eres el experto, porque tú lo vas a hacer mucho mejor que él. Entonces tienes que entender y pues obviamente ahí pues podrás segregar servicios en algunas partes como es para entender y darles alcance. Para los que quieren hacer una parte de ellos, pues tú les complementas con algo y no les das todo el servicio completo. Ya vienen estrategias, ¿no? Pero es meternos un tema de contenidos. Y dentro de los contenidos es algo que es importante. Yo lo hablo mucho y todos los martes tenemos un en vivo en las cuentas de 10M Digital para hablar de estrategias digitales. Así que vayan allá y no se pierdan. En Instagram nos encuentran como @10M Digital, el 10 en números, 10M Digital. Y todos los martes analizamos todo este tema de estrategias digitales para que tú te vayas metiendo. Y acá es un punto súper importante que es la omnipresencia digital. No es que simplemente vas a mover redes sociales, tienes que tener tu blog, tienes que tener tu canal de YouTube, tienes que tener tu podcast como este, tienes que tener algunas cosas que te vayan metiendo. En el tema digital es volverte relevante con el contenido, pero también es volverte omnipresente en el tema digital, ¿ok? Y nos vamos al siguiente método de prospección, que es la marca personal, y este es uno que te va a dar un alcance bastante exponencial y que es un salto al que tenemos que ya apuntarle como líderes empresariales. Tienes que ya ir pensando
en cómo lanzarte a tu marca personal. Pero, y me dirás, Andrés, ¿por qué tengo que hacerlo eso si es que pues es la empresa, no soy yo y cosas por el estilo? No, siempre y hoy por hoy en los medios digitales, siempre una cara familiar genera mejores resultados que una marca comercial, ¿sí? Inclusive el algoritmo mismo te lo posiciona así. Si es que tú manejas una marca personal, te da más alcance que las marcas comerciales. Una marca personal va a crecer mucho más rápido que una marca comercial. Entonces, trata de llevarlo de la mano. Muchos no se quieren meter en esto porque, ¿cómo meter? Y sobre todo porque están operando. Entonces, no tienen tiempo para manejar una marca personal. Pero si es que tú te metes acá, vas a ver los resultados. Y acá hay algo muy importante porque la marca personal te va a empezar a funcionar como un paraguas, perdón, para para que puedas empezar a generar muchas más empresas. Entonces, que tú tienes esta visión, tienes que lanzarte a esto. Las marcas personales generan un sentido de pertenencia muy alto, generan confianza muy alta. Entonces, si es que tú vas, yo les molesto a mi equipo de trabajo y les digo, verán, con estos clientes tenemos que todavía alinearlos a ellos. Les digo, verán, con este cliente de acá, en cambio, créanme que si es que les decimos que existe un chicle y que les hace millonarios, nos compran. Bromeo, ¿no? ¿Por qué? Haciéndoles entender la confianza que ellos tienen en nosotros. Es un cliente que yo lo tengo desde hace años, desde la primera empresa y ahora con la segunda también. Y es un cliente donde si yo le digo, hoy está lloviendo, a pesar de que está haciendo sol, ellos confían en mí, en mi palabra. Entonces, la marca personal te va a llevar a ese nivel de confianza y a ese nivel de pertenencia con la gente hacia ti. Y eso va a hacer que tú tengas una tribu fiel, ¿sí? Mucho más fiel y que pues obviamente pues tú también puedas generar muchos más negocios. Vas a entender qué más puedes venderles, vas a sacar algo acá y la gente va a querer comprar, etcétera, etcétera. Entonces vas a poderte ir expandiendo. Entonces es importante que tú lo sepas manejar y obviamente la marca personal te va a generar un alcance mucho más exponencial. Y aquí ya nos metemos estrategias digitales. Yo creo que de estos 6 que hemos visto, relacional, referidos, balas, eventos, contenidos, personal, marca personal, al menos de estos 3 últimos, eventos, contenidos y personal, tienes que aprender a digitalizarlos y generarlos exponencialmente. Y al menos estos 3 yo considero que son los que te meten en esa vía de empresas de crecimiento exponencial y darles realce. Ahora, les decía, esto es prospectar y prospectar masivamente. Y luego viene el aprender a digitalizar también nuestra parte segunda, que es la parte donde nosotros convertimos los prospectos en ventas. Un error que muchas veces cometemos es que pensamos que los prospectos, como ya nos vino el lead, como ya nos vino el prospecto, entonces ya, ahora sí tenemos que irlos a vender. Y no es así. Un prospecto no es un cliente, tenemos que entender. Pero el prospecto es el que tiene mayor probabilidad de volverse un cliente y ser convertido en un cliente. Y luego acá empieza el proceso de conversión. Y si quieres prospectar exponencialmente o si te metes a prospectar exponencialmente, tienes que entender que tienes que tener un canal o una estrategia de nutrición y conversión de leads también automatizada y digital. ¿Ok? ¿Por qué? No cometan este error, no cometan este error. Y es algo que nos ha pasado, me ha pasado con clientes, no porque por ahí yo cometa el error, sino porque tú les hablas de digitalizar todo el proceso y no quieren. Quieren una prospección exponencial, pero la otra parte no, todavía dejémosle un poquito manual, cosas por el estilo. Y yo muchas veces les dejo, ¿no? ¿Por qué? Porque para que también ellos se den contra la pared y vean y digan, ah, no, sí necesitamos, entonces hagámoslo de esa manera. Entonces mandamos campañas, les generamos los leads, generamos prospectos exponencialmente, campañas, estrategias de contenido, o sea, nos metemos en un modelo exponencial de prospección y como es, si les generamos y tengan todos acá, y de repente llama en una semana a 150 personas, llama en una semana a 200 personas, llama en un día, llama a 35 personas. Entonces, a 50 personas, que creo que es lo que les hemos dado en un día. Entonces, es complicado. Entonces, ahí las cosas se vuelven ahí un poquito porque ya pues te metiste a prospectar exponencialmente, pero luego la parte de la venta también tienes que aprender a manejarla de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque vas a llamar 50, primero 50 personas que llames en un día, poniéndole de esa manera. Ponte el otro caso de 100, 150 personas en un día. Chuta, o sea, primero no sé si te alcanza el tiempo. Y si te alcanza el tiempo, a la segunda, a la quinta llamada, ya estás un poco aturdido de hablar tanto. Pues no sé si saben, pero hablar por mucho tiempo también aturde. Entonces, es complicado.
es complicado, te va a doler la cabeza, te vas a estresar, no vas a poder hacer las otras cosas. A la décima llamada ya no vas a tener ni ganas de dar la información completa. Entonces es importante que también vayamos digitalizando. Entonces, entender que no, un prospecto no es un cliente. Es más, existen tres tipos de prospectos que te van a vender cuando tú prospectes. El prospecto de mercado no informado, que es aquel que le interesó tu información, le interesó tu contenido, lo que tú estás haciendo, pero todavía no sabe que tiene realmente la necesidad, ni obviamente no tiene la urgencia de comprarte tu servicio o producto. Un interesado, pero todavía no entiende la relevancia de lo que tú estás vendiendo u ofreciendo. Entonces, obviamente es uno que no puedes llegar y hablarle de venta, tienes que llevarle por un proceso de nutrición. Eh, una estrategia de leads o prospección tiene su parte de la captación, tiene su parte de la nutrición, tiene su parte de la calificación y luego viene la parte de la conversión, que ya sería la parte de venta. Entonces, luego tienes al otro tipo de prospecto que te va a venir, este no informado, podríamos llamarle un prospecto frío. Tienes al otro prospecto que es el comprador pasivo, prospecto tibio, que por ahí entiende que tiene la necesidad de lo que tú estás ofreciendo, pero todavía no tiene la urgencia. Entonces aquí, pues si es que tú vas y le hablas de ventas, inclusive te va a escuchar. Es más, este hasta va a querer escucharte. El otro tal vez te vaya a decir, oye, no, tranquilo, no quiero que me vendas. Este por ahí te va a escuchar y te va a hacer perder el tiempo en una llamada, ¿sí? Y al final te va a decir, está buenazo el curso, o está buenazo este servicio, o está buenazo este producto, pero no, gracias. ¿Por qué? Porque sabe que necesita, pero por ahí necesita todavía ser trabajado para convertirse en un cliente. Entonces, cuando nosotros a todo prospecto que llega le queremos vender de una, em, cometemos un error. Primero, porque desgastamos recursos y tiempo, y segundo, porque, pues, obviamente, si es que le vendes cuando no está preparado, tu prospecto se enfría y se congela y se te va, ¿ok? Entonces, siempre, y mi sugerencia es siempre a todo prospecto que lleve, sea el que sea, meterlo en una fase de nutrición y calificación para luego saber cómo manejarlos. Entonces, ya explico un poquito esta calificación. Y el tercer tipo de prospecto que te va a ingresar es un comprador activo, el que tiene la necesidad y el que realmente también tiene la urgencia. Es más, estaba buscando algunas ya ofertas y que vas a tener que verle. Al primero, obviamente, que es el que no tiene el mercado no informado o el frío, vas a tener que hablarle o despertar en él la necesidad y la urgencia. En el pasivo ya tiene la necesidad, vas a tener que hablarle de la urgencia que tiene por saciar eso, es decir, qué va a pasar a él si es que en él, si es que no va a, si es que no llega a saciar su necesidad, si es que sigue en ese estado, pues le va a pasar esto y esto y esto, y qué va a pasar y a dónde va a ir él si es que realmente se atreve a ya saciar esa necesidad, comprar el producto o servicio. Entonces tienes que trabajar. En cambio, al que tiene la necesidad y la urgencia, por ahí vas a tener que decirle por qué tú eres la mejor opción y ya, y venderle rápido. Entonces, si tú te das cuenta, hay estrategias focalizadas para cada uno de los tipos de prospectos, pero ¿cómo te das cuenta? Es que apenas que tú haces una generación de prospectos o cuando tú ya te metes, haces tu proceso de prospección, meterlos dentro de un proceso de nutrición y calificación. Entonces, dentro de este proceso de nutrición, tú vas a ir generando varios parámetros de calificación en base a su comportamiento para que vayas tú pudiendo medir si es que siguen, si es que el frío ya se convirtió en tibio, si es que el tibio ya se convirtió en caliente y si es que el caliente ya quiere comprar o si es que todavía no lo hacen. Entonces es importante manejar esto de acá. Y esto, obviamente, si queremos hacerlo exponencialmente, tenemos que digitalizarlo. Hay algunas aplicaciones muy útiles para esto. Tienes ahí MailerLite, que yo lo uso bastante, es muy económica y es más, es gratuita, tienes la versión gratuita que te sirve bastantísimo, empiezas a crecer un poquito más, ya te cuesta, pero todavía es económica y para mí es muy, muy útil, lo usamos bastante con los clientes que recién nos van llegando, pero de ahí, si quieres ya meterte, si es que ya vas creciendo más, por ahí puedes hacer el upgrade para Sendinblue. Si es que quieres más, te puedes ir a ActiveCampaign. Y si es que quieres más, pues vas siguiendo y buscando otro tipo, hasta llegar a HubSpot, que es una de las mejores también. Entonces, tienes que buscar esas herramientas CRMs que te permitan automatizar todos estos procesos. Apúntale hacia allá. Y te hablo de esto porque por ahí tú dices, no, yo puedo vender. No, así puedas vender, no vendas. ¿Sí? ¿Por qué? Métete y arma y crea tu sistema de ventas exponenciales automatizado, porque el objetivo es que tú vayas hacia allá. Puedes ir metiendo los momentos manuales en ciertas partes progresivamente, pero trata de apuntalarte hasta allá. Es más fácil si es que tú desde
al principio te apuntas hacia algo y vas generando ciertas acciones específicas o correctivas en determinados momentos, a que si tú te acostumbras a hacer llamadas y después quieres pasarte a la parte exponencial, ya tu empresa se volvió una empresa artesanal, ya tú empiezas, se vuelve una empresa no exponencial y tus clientes van a hacer lo mismo y cuando tú empieces a querer moverte a un mundo exponencial, pues te va a costar. Te lo digo por experiencia también. Entonces, he vivido los dos lados y eso me gusta. Con la primera empresa la sufrí durísimo, no tienes idea. Con la segunda ha sido un poquito más fácil por el entendimiento de crear empresas exponenciales. Entonces, caray, cada cosa tiene su cosa, pero lo vamos haciendo. Y lo que quiero es compartirte esto para que tú te metas en un movimiento de crecimiento exponencial. Entonces, acá tienes que tener en claro esto, prospectaste, ahora métete una estrategia de prospectos, nutrición, calificación y luego viene la conversión. Y en la conversión, pues obviamente el objetivo va a ser digitalizar tu negocio, puedes tener asesores comerciales que estén apoyándoles en un punto. Un caso de estos es Tesla. Tesla tiene sus puntos de venta, llamémoslo así, en donde tiene gente ahí, asesores, entonces, en donde inclusive una persona comentaba una anécdota y decía, porque te puedes confundir, pensar que ahí te van a vender, que entró a uno de estos concesionarios de Tesla y entra y dice, bueno, quiero comprar un auto y pues obviamente le dijeron, bueno, qué chévere, pero aquí no se compra. Le podemos guiar para que vaya a su casa y compre desde su casa, porque se compra en línea. Entonces, esta persona, pues obviamente tienen estas personas, ¿por qué? Porque todavía el mercado necesita entender que hay cómo comprar un auto digitalmente y que se lo puede hacer de manera segura. Porque si es que simplemente ponen ahí y no ponen ningún concesionario ni ninguna oficina Tesla, pues obviamente en cambio podrían perder clientes. Por eso también te digo que sí es un avance progresivo, que tienes que ir llevando poco a poco a tus clientes, que no lo vas a digitalizar al 100% de entrada, pero pues lo vas a llevar hacia allá. Entonces, tú vas a tener momentos en donde intervienen las personas, pero hasta enseñar a tu gente a que es un proceso 100% digital. Y hasta tú también entender cómo tiene que ser llevado tu proceso para que la gente entienda todo el camino y que no se pierda por ahí. Porque en el mundo digital un error que también se comete, perdón, es que por ahí, por tener la mejor tecnología, complicamos un poquito el camino. Y si es que ya le complicas tu cliente encuentra una barrera en tu proceso digital, abandona y te cambia por otro cliente. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos en esta parte y en esta transición hacia lo exponencial y hacia lo digital. Así que bueno, creo que te he topado algunos puntos interesantes. El tema de la venta digital obviamente viene a ser un tema de venderlo digitalmente. Usen bastante un tema de Trust Key Products, que es nuestra primera venta, que nos lleva al menos a la gente que vendemos servicios, nos ayuda bastantísimo, porque es ese producto de confianza. Es un producto que tiene que ser bien contundente a un bajo precio, porque tu objetivo no es generar una utilidad de eso, como lo puedes vender, también lo vendes para no perder, para generar una utilidad mínima, aunque sea, pero tu objetivo de ese producto es que sea un producto clave para que la gente pueda probarte y luego decidirse por ese producto ya el verdadero que tú quieres vender, ¿ok? Y es hasta una manera de prospectar, llamémoslo así, de seguir prospectando a un nivel ya mayor, llamémoslo así, como que prospectar a los clientes grandes, pues, y a la vez generar ingresos. Entonces, bueno, espero que esto te haya servido. Yo realmente entender esto de aquí me cambió la vida empresarial, llamémoslo así, porque yo hablábamos de vender y yo decía, no, ya me toca salir a vender y ahora qué hago. Cuesta mucho escuchar un no, cuesta mucho escuchar un no, al menos a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez son más duritos emocionalmente, pero a mí me ha pasado eso y es duro escuchar que te digan, no, no quiero, y después de los tres, cuatro nos, hasta te deprimes, pero yo creo que con una prospección bien hecha, podemos mitigar mucho los nos. Y con una buena estrategia de nutrición y calificación en nuestros leads, podemos ser más efectivos. ¿Ok? Si es que lo quieres seguir haciendo manualmente. Pero si es que quieres meterte en este mover de empresas exponenciales con crecimientos exponenciales, entonces, obviamente, tenemos la oportunidad de digitalizar todo eso y generar alcances masivos que nos generen ventas. A la vez de que realmente el mundo digital te permite medirlo todo,
todo, todo, todo, entender dónde está el error, corregirlo y también te permite optimizar muchísimo más tu presupuesto de conseguir prospectos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó compartir esta información porque es algo que yo creo que debemos entender como empresas. Dos pilares importantísimos de una empresa de crecimiento exponencial y es número uno los equipos y número dos el tema de prospección. Con el número uno, que es el tema de los equipos, también estamos por lanzar una empresa 10M Teams que es para la creación y formación de equipos millonarios o de equipos élites, para que realmente las empresas estructuren sus equipos como esos agentes de crecimiento. Y pues la otra empresa que ya la tenemos, que es 10M Digital, que es enfocada a ventas exponenciales, ¿ok? Entonces, bueno, vayan, síganos por allá, por las redes sociales, sigan conectados a este podcast. El siguiente episodio ya venimos con un invitado. No se lo pierdan. Hice una pausa en estos 3 episodios. Número uno, porque quería estar yo a solas con ustedes, no más invitados por un momento. Y número dos, porque quería comentarles esto de las empresas exponenciales. Es algo que lo tenía en mi corazón, es algo que lo he venido viviendo en este tiempo y creo que era el momento para compartirles. Como ustedes han visto, estos 3 episodios han sido de ir compartiendo los errores que incluso yo cometí, las experiencias entre la una empresa que fundé y la segunda empresa que fundé y la diferencia entre las dos, porque la una la fundamos sin este conocimiento de empresas exponenciales y esta segunda sí la metimos en este mover. Entonces, la diferencia y el comportamiento de estas dos han sido distintas. Entonces, es interesante que tú puedas estructurar tu empresa de esta manera y si es que recién estás empezando a emprender, pues que lo hagas en esta vía, que asegures ese crecimiento exponencial. Bueno, emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, líderes empresariales, qué gusto estar con ustedes. No se pierdan todos los martes un episodio más de este su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Para mí es un placer y es un gustazo estar acá con ustedes. Cada vez me encanta más el estar generando este podcast y vamos a seguir trayendo a la mesa muchas más cosas con el objetivo de poner delante de ti un movimiento empresarial diferente, una manera distinta, una manera diferente de hacer negocios, no solo con estrategias, sino que también nos meteremos en la parte del empresario. Siempre lo he dicho y ese es uno de mis objetivos, lanzar un libro que lo voy a llamar El corazón del empresario, porque el corazón del líder empresarial también tiene que cambiar y nos vamos a meter en él. Nos vemos en una próxima. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por este tiempo. Comparte este podcast con alguien más. Anda a nuestras redes sociales, danos like, síguenos, Andrés Niveloc, 10M Digital, Jump to Grow y próximamente 10M Teams. Déjanos tus mensajes, tus comentarios, qué temas más quieres que topemos. Y si es que tienes alguna duda, quieres traernos un caso tuyo acá para poder aportarte con ideas, pues déjanos también ese caso para seguir avanzando juntos. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.